Imagínate esto por un segundo. Es Nochebuena, la noche más fría que se ha sentido en Guadalajara en los últimos 10 años. Hay 26 personas sentadas alrededor de una enorme mesa improvisada en el patio de la casa de mi abuela. El olor a pavo recién salido del horno se mezcla con el aroma dulce del ponche de frutas y la canela. Las luces rojas y verdes del viejo arbolito parpadean, reflejándose en los vasos de cristal. Todo parece la escena perfecta de una película navideña. Y de repente, el sonido áspero y violento de una silla de metal arrastrándose contra el piso de cemento rompe la alegría en 1000 pedazos. Mi mamá se puso de pie. Se irguió en medio de esa multitud, me clavó la mirada frente a todos mis tíos, primos y vecinos, y soltó una bomba destinada a destruir mi vida. Con una voz fría y calculada, dijo: «Antes de que partamos el pavo, todos aquí necesitan saber la verdad. Regina no es hija de sangre de mi marido. Mi hijo de 4 años estaba sentado en mi regazo. Mi esposo soltó el cuchillo sobre el plato con un golpe seco. Mi papá, sentado en la cabecera, se puso tan pálido que creí que le daría un infarto. El aire se volvió espeso y el mundo entero pareció detenerse. Pero justo cuando mi realidad se desmoronaba frente a los ojos juzgadores de 26 personas, mi abuela de 81 años, sentada a mi lado, abrió su viejo bolso de cuero negro. Lo que sacó de ahí destruyó 30 años de mentiras en apenas 3 segundos. Antes de contarte cómo mi abuela expuso a la verdadera villana de esta familia, asegúrate de suscribirte al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Me llamo Regina, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo perdí a una madre, pero gané mi libertad. Para entender la magnitud de esa traición, necesito llevarte al principio. Crecí en una casa de esquina en la colonia Guerrero, en Guadalajara. Una casa sencilla, de ladrillo rojo, con un enorme árbol de limón en el patio que mi abuelo Sebastián plantó en los años 70. Mi familia era extraña. Mi mamá, Marlene, era costurera y pasaba el día entero frente a su máquina de coser, siempre ausente. Mi papá, don Aurelio, era albañil, un hombre de manos gruesas y callado como una piedra. Y luego estaba Claudio, mi hermano 2 años menor. Claudio era el sol de esa casa. Todo orbitaba a su alrededor. Si sobraba un pedazo de pastel, era para él. Yo nunca me quejaba. Pensaba que el hijo varón siempre tenía la prioridad y que mi deber era simplemente no estorbar. Pero desde chica sentía algo que me oprimía el pecho. Era un espacio, una distancia fría, como si entre yo y el resto de mi familia existiera una pared de vidrio. Lo sentía cuando mi mamá me trenzaba el cabello con prisa y desdén, a diferencia de la suavidad con la que trataba a Claudio. Lo sentía más aún cuando mi papá me miraba, no con enojo, sino como si yo fuera un problema matemático sin solución. La única persona que me hacía sentir que yo pertenecía a esa familia era mi abuela, doña Carmen. Vivía con nosotros en un cuartito de atrás. Ella era el alma secreta de ese hogar y guardaba de todo: recibos, cartas, fotografías. En particular, tenía una caja de zapatos de cartón desgastado, escondida debajo de su cama y amarrada con una liga de hule. Cuando le preguntaba qué guardaba ahí, siempre me respondía: «Es mi seguro de vida, hijita». Doña Carmen me trataba con una atención profunda. Cuando yo sacaba buenas calificaciones, guardaba mis exámenes como si fueran títulos nobiliarios. Cuando yo lloraba, no me interrogaba. Simplemente se sentaba a mi lado en la banqueta y me abrazaba hasta que las lágrimas se secaban. A los 18 años, logré entrar a la carrera de enfermería. Fui la primera de la familia en ir a la universidad. El día de mi graduación, mi papá no fue. Mi mamá llegó tarde y se quedó al fondo, pero doña Carmen llegó 2 horas antes. Se sentó en primera fila y aplaudió tan fuerte que resonó en todo el auditorio. Al final me susurró: «Tu abuelo estaría orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado a esta familia». Me gradué y empecé a trabajar en el Hospital Civil. A los 26 años conocí a Rafael, un mecánico bueno, íntegro y callado, pero cuyo silencio estaba lleno de amor. Cuando yo llegaba exhausta del turno de noche, él ya tenía café y una toalla limpia. Me amaba cuidándome.
A los 30 años nació nuestro hijo, Pedrito. Cuando llevé a Pedrito para que la familia lo conociera, doña Carmen lloró al cargarlo y dijo: «Ahora sí, ya puedo estar tranquila». Durante los 4 años siguientes, la vida siguió su curso. Trabajaba, Pedrito crecía, y cada domingo nos juntábamos en la casa de la abuela a comer. Parecíamos una familia normal, pero debajo de ese almuerzo dominical fluían corrientes oscuras. Había miradas cruzadas entre mis padres y, sobre todo, estaba esa vieja caja de zapatos esperando pacientemente bajo la cama. La tormenta empezó 2 meses antes de aquella Navidad. Mi mamá empezó a actuar raro y dejó de llamarme. Claudio andaba misterioso. Un jueves, al recoger a Pedrito, encontré a doña Carmen en la banqueta con una expresión calculadora. Me dijo que mi mamá andaba platicando mucho a solas con Claudio sobre la casa. La casa era el único patrimonio de la familia. Al morir mi abuelo sin testamento, quedó a nombre de doña Carmen. Sin embargo, mi papá creía que por ser el único hijo varón, le pertenecía a él y por extensión a Claudio. Al parecer, habían decidido que yo era una amenaza y que la casa debía ser solo de ellos. Una semana después, la sospecha se volvió certeza. Llegué temprano a la comida familiar y escuché a Claudio hablando por celular en la cocina. «No, mamá, no te apures. Cuando la abuela ya no pueda estar aquí, la casa queda con el papá, y él ya me juró que me la pasa a mí. La Regina no tiene absolutamente nada que ver en esto. Ella ni es». Se detuvo al verme, se puso pálido y huyó al patio sin decir más. Esa noche le conté todo a Rafael. Él me abrazó y me dijo que lo descubriríamos juntos. Días después, mi tía Nelly me llamó para advertirme que mi madre estaba planeando algo grande para Nochebuena, y había insistido sospechosamente en que toda la familia extendida asistiera. Se estaba asegurando de tener un público. 2 días antes de Navidad, pasé a dejar unos regalos y encontré a mi abuela en la cocina con la caja de zapatos abierta. Había un sobre de papel manila muy grueso, sellado con cinta amarillenta. Me tomó las manos y me dijo con firmeza: «En la cena de Navidad, tu mamá va a intentar humillarte frente a todos. No se lo voy a permitir, pero prométeme que te sentarás a mi lado, y pase lo que pase, no te levantarás ni te separarás de mí». Llegó la Nochebuena. Como siempre, me levanté a las 4 de la mañana para preparar la cena sola. Horneé el pavo, preparé ensalada, arroz, romeritos, buñuelos y un pastel de 3 leches. 12 años consecutivos cocinando para más de 20 personas, mientras mis padres y mi hermano dormían. Nadie me lo agradecía, simplemente se esperaba de mí. A las 8 de la noche, el patio estaba lleno con 26 personas, incluyendo a tíos, primos, vecinos y el padre Roberto. Las luces navideñas parpadeaban. Me senté junto a doña Carmen, quien sostenía su viejo bolso de cuero negro en el regazo. El padre Roberto bendijo los alimentos y empezamos a cenar. De pronto, mi mamá se levantó. Arrastró su silla con fuerza, y el silencio cayó sobre nosotros. «Todos ustedes creen que conocen a esta familia», comenzó, con voz temblorosa, pero ganando fuerza. «Pero hay algo que he cargado en mi alma durante 30 años y ya no lo aguanto más». Por debajo de la mesa, la mano arrugada de doña Carmen me apretó la rodilla. Marlene tomó aire y soltó las palabras que venían a destruirme. «Regina no es mi hija biológica. Regina no lleva mi sangre, ni la de Aurelio». El patio entero dejó de respirar. Escuché el tintineo del tenedor de mi tía Nelly cayendo al plato. Rafael, a mi lado, tensó la mandíbula. Mi hijo Pedrito me miró asustado y susurró: «Mamá». Tuve 3 segundos para decidir quién iba a ser el resto de mi vida. La Regina del pasado habría huido llorando, pero esa Regina murió esa noche. Le sonreí a Pedrito, le acaricié la mejilla y le dije: «Todo está bien, mi amor. Aquí está tu mamá». Él se recostó en Rafael y se quedó quieto. Levanté la vista hacia mi madre, que seguía de pie con pose triunfal. «Hace 34 años», prosiguió Marlene, fingiendo arrepentimiento, «cuando quedé embarazada de Regina, Aurelio y yo estábamos a punto de divorciarnos. En ese tiempo, cometí un error con otro hombre.
Le hice creer a mi marido que Regina era prematura, pero la verdad es que es hija de ese otro hombre. Lo digo hoy frente a todos, porque Aurelio necesita saber que este patrimonio le pertenece única y exclusivamente a los hijos de verdad. Volteé a ver a mi papá. Estaba paralizado, pálido y con una expresión miserable. Él lo sabía. Lo vi en sus ojos. Siempre lo había creído, y por eso me había tratado con esa distancia calculada. La tía Nelly gritó escandalizada, pero Marlene la ignoró. Su único objetivo era humillarme y desheredarme públicamente, para asegurar la casa para Claudio. Me levanté despacio. No grité ni lloré. Clavé mis ojos en mi madre, con una calma glacial. Marlene, le dije, llamándola por su nombre. La vi estremecerse. Esperaste 30 años para decir esto. Elegiste la Nochebuena y a 26 personas de público. Elegiste la mesa donde cociné todo lo que estás comiendo. Dime, ¿por qué hoy? Porque el patrimonio de esta familia es sagrado y le pertenece a Claudio, escupió ella. Todo cobró sentido. No se trataba de purgar culpas ni de la verdad. Se trataba de los ladrillos de la casa. Me estaba eliminando para despejarle el camino a su hijo favorito. Miré a mi papá. Tú lo sabías, le dije. Aurelio bajó la mirada y con voz ronca confesó. Ella me lo dijo cuando tenías 4 años. Me gritó que no eras mía. Traté de no creerlo, pero nunca pude decírtelo. La voz se le quebró. ¿Y Claudio? Le pregunté directamente, señalando a mi hermano que estaba encorvado mirando su plato. Dime la verdad. ¿De él no tienes dudas? El silencio que siguió fue oscuro y eléctrico. Mi papá miró desesperado a Marlene, y ella, por primera vez, bajó la vista evadiendo sus ojos. En esa fracción de segundo de cobardía, supe que había una mentira aún más profunda, pudriéndose en el corazón de la familia. Y fue entonces cuando doña Carmen decidió que el tiempo de juego había terminado. Sonó el clic metálico y seco del broche de su bolso de cuero. Doña Carmen se levantó lentamente, milímetro a milímetro, hasta erguirse con la majestuosidad de una reina yendo a la guerra. Marlene, dijo mi abuela, con un tono bajo que cortó el aire como una navaja. Siéntate ahora mismo. Marlene intentó replicar, pero ante la mirada fiera de la anciana, se dejó caer en la silla, derrotada. Doña Carmen metió la mano en su bolso y extrajo el sobre grueso de papel manila. Con un golpe que resonó en el silencio, lo colocó en el centro de la mesa, justo entre el pavo y la ensalada. 30 años, murmuró mi abuela, clavando sus ojos negros en mi madre. 30 malditos años llevas envenenando a esta familia con tu sucia mentira. Hablaste, ensuciaste y causaste dolor. Ahora me toca hablar a mí. Mi papá miraba el sobre aterrorizado. Doña Carmen giró hacia el padre Roberto. Padre, usted es testigo de lo que voy a revelar. Desmiéntame si digo alguna mentira. El sacerdote asintió con solemnidad. En 1994, el día que nació Regina, relató doña Carmen con voz resonante, fui la primera en cargarla. Cuando miré su rostro, vi a mi hijo. Tenía su misma frente, su misma barbilla y su mirada. La sangre no miente. Pero la señora Marlene, en su maldad, decidió fabricarse un seguro de vida turbio para protegerse de sus propias porquerías, sacrificando a la niña inocente. Doña Carmen rompió la vieja cinta amarilla del sobre y extrajo 2 documentos. El primero era una carta escrita a mano en papel cuadriculado. Encontré esta carta en 2001, escondida en un libro de recetas que Marlene olvidó recoger, anunció mi abuela. Y estoy segura de que todos los que han visto un recado de ella reconocen que es su letra. Marlene se hundió en su silla. Doña Carmen se aclaró la garganta y leyó solo un párrafo.
Aurelio sigue creyendo que Regina no es hija suya, y es mejor así. Mientras siga torturándose pensando en el origen de la niña, nunca se le va a ocurrir investigar sobre el embarazo de Claudio. Porque la realidad es que mi Claudio es el que no es hijo biológico de él. El caos estalló. La tía Nelly soltó un chillido ahogado. Don Gerardo golpeó la mesa. Y de mi padre escapó un gemido gutural y agónico. El sonido de un hombre al que le acaban de arrancar el corazón y pisotear su vida entera. Claudio se quedó completamente blanco. Sus labios temblaban mientras veía cómo su mundo de heredero intocable se desmoronaba. Marlene se levantó de un salto, histérica. «Es mentira. Esa carta es falsa. Usted la fabricó para destruirme». Doña Carmen no parpadeó. Dejó la carta sobre la mesa y tomó el segundo documento. Una hoja oficial, impresa con el sello azul de un laboratorio clínico. Pasé meses sin dormir decidiendo si debía hacer algo. Continuó mi abuela con calma glacial. Decidí que no me podía ir a la tumba dudando. Necesitaba pruebas de sangre. Con la ayuda discreta del padre Roberto, una noche que Claudio durmió aquí, tomé cabellos con raíz de su almohada. Luego recogí restos de la rasuradora eléctrica de Aurelio. Los mandamos a un laboratorio especializado en Monterrey. El silencio era absoluto. Los resultados son claros como el agua, sentenció doña Carmen, señalando las firmas del papel. Aurelio Aguilar y Claudio tienen un 0% de parentesco biológico. No son padre e hijo en absoluto. Hizo una pausa milimétrica, me miró de reojo con inmensa ternura y remató. Y para los curiosos, mandé un cepillo viejo de Regina. Aurelio y Regina son padre e hija, biológica e innegablemente compatibles. Nunca olvidaré el rostro de mi padre. El albañil curtido y callado giró el cuello, miró el papel del laboratorio y luego me miró a mí, a su verdadera hija de sangre. Yo me quedé clavada al piso, abrumada por la sobrecarga emocional. Marlene se había inventado la asquerosa mentira de que yo era la hija bastarda para encubrir su propia infidelidad y asegurar que el verdadero hijo ilegítimo, Claudio, fuera el único heredero. Me había sacrificado sin piedad y había sostenido el engaño durante 3 décadas, forzando a mi padre a tratarme con frialdad, creyendo que yo no llevaba su sangre, pero sin poder dejar de quererme en el fondo. Claudio se levantó lentamente, como un robot averiado. Su rostro reflejaba el terror puro de quien siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. Todo su estatus de hijo favorito se había evaporado. «Mamá», dijo con voz rota, «dime que no es verdad». Marlene lloraba con desesperación, el maquillaje corrido, hiperventilando. «Yo solo hice lo que creí mejor para mantener a la familia unida», balbuceó, incapaz de verlos a los ojos. No era una confesión. Era una disculpa barata y cobarde que no sirvió para nada en ese patio lleno de testigos. Lo que siguió fue un caos silencioso y ensordecedor a la vez. Claudio salió torpemente de la mesa y desapareció en la oscuridad de la calle, con su novia Fernanda corriendo tras él, tratando de alcanzar a un hombre que acababa de descubrir que toda su vida era una farsa. La tía Nelly se abalanzó hacia Marlene, apuntándole con un dedo tembloroso de rabia. «Yo te lo advertí hace 20 años. Te dije que estabas jugando con fuego y que te ibas a quedar sin nada». Marlene no se defendió. Lloraba la frustración rabiosa de quien pierde el control absoluto sobre sus víctimas. Mi papá seguía inmóvil en la cabecera, sosteniendo el papel de la prueba de ADN, leyéndolo una y otra vez, como si las letras pudieran cambiar su cruel resultado. El padre Roberto se acercó y le puso la mano en el hombro, susurrándole algo al oído. Pero Aurelio no reaccionó. Estaba perdido en el infierno gélido de saber que su esposa y el hijo al que le iba a dejar su vida eran un espejismo cruel. Pedrito se acercó a mi pierna, asustado por las lágrimas de los adultos. Me agaché a su nivel, le sonreí con la fuerza que me quedaba y le dije: «No pasa nada, mi amor, aquí está tu mamá». Él suspiró, recostó su cabeza en mi cuello y lo abracé, aferrándome a su pequeño cuerpo como mi única ancla a la realidad. Rafael se acercó por detrás, me puso su mano cálida en la espalda y me susurró: «¿Quieres que nos vayamos de aquí ya?». Lo pensé,
pero sacudí la cabeza. No, Rafa, todavía no. No quería salir huyendo. Por primera vez en la vida, me iba a quedar ahí, con la cabeza alta, sobre la tierra del abuelo, de la que por fin sabía que era dueña, por derecho de sangre y de amor. Doña Carmen seguía estoicamente de pie en la punta de la mesa. Miró la mesa desastrosa, la comida fría que nadie tocaba, y finalmente clavó su mirada en mí. Era una mirada intensa, llena de orgullo, la misma que me sostuvo tantas veces cuando el mundo se sentía oscuro. «Hijita», dijo, y esa palabra penetró mis huesos como nunca antes. Sentí que alguien, desde el rincón más honesto de su corazón, me aceptaba sin condiciones. «Esta casa de ladrillo fue pagada con sudor y construida por tu abuelo Sebastián», declaró doña Carmen para que todos escucharan. «Está escriturada y registrada, exclusiva y legalmente a mi nombre. Aurelio, tú nunca has tenido derecho a decidir sobre este inmueble». Las palabras fueron latigazos que destrozaron las pretensiones de mi padre. Esa estúpida transferencia que pretendías hacer a escondidas para dejarle la propiedad al niño Claudio no tiene validez. No puedes transferir lo que nunca ha sido tuyo. Mi papá, temblando, levantó los ojos encharcados en lágrimas. Lo sé, mamá», susurró, rindiéndose por completo. «Sé bien que no es mía. Y me equivoqué en todo. Dios me perdone». Esa confesión fue el triunfo definitivo de mi abuela. Había derrotado 30 años de machismos y mentiras con un solo golpe táctico. Por lo tanto, continuó doña Carmen alisando su vestido, esta enorme casa se quedará a mi nombre mientras yo viva, pero después irá a parar a las únicas manos que han demostrado que se la merecen por su trabajo y lealtad. Ya dejé mi testamento notariado y registrado con el licenciado Pérez en el centro, no con el coyotito barato al que tú fuiste, Aurelio. Me miró de reojo con picardía y añadió: «Mija, quería contarte esto después de muerta, pero la tonta de Marlene me obligó a adelantar mis planes. Y siendo honesta, estuvo re bien que reventara hoy. Tenía muchas ganas de ver la cara de derrota de esta víbora cuando la verdad saliera a la luz». La tía Socorrito no aguantó más y soltó una carcajada nerviosa. «Ay, doña Carmen, usted es una mujer muy peligrosa». Mi abuela, sin alterarse, me miró fijamente y respondió: «No soy peligrosa ni mala. Simplemente soy una vieja sabia que aprendió que a los suyos se les protege hasta con los dientes». Me puse de pie. Le entregué a Pedrito a Rafael, quien lo tomó con cuidado. Caminé lentamente a lo largo de la mesa, esquivando sillas, platos y a los familiares asustados que se apartaban a mi paso. Llegué frente a doña Carmen y la abracé con todas mis fuerzas. Era pequeña y delgada por fuera, pero indestructible por dentro, con un alma de acero. Pensé en todas las veces que me acompañó en silencio, que guardó mis exámenes y que le leyó cuentos a Pedrito. «Gracias por todo, abue», le susurré al oído, dejando escapar una lágrima ardiente. Ella me acarició el cabello con dulzura. «No tienes nada que agradecer. Eres mi nieta, la hija bendita de mi sangre por derecho, sudor y lealtad. Eso es un lazo divino que jamás se borra con ningún papel. Levanta esa cabeza, mija, y camina con orgullo». Me separé, me sequé la lágrima y encaré a los 26 invitados. No grité, no insulté a mi madre derrotada, ni hice un discurso melodramático. Con una calma absoluta, pasé mi mirada por cada uno de ellos y declaré: «Yo, señoras y señores, cociné esta cena navideña a fuego lento para 26 personas. Me paré sola frente a esa estufa desde las 4 de la mañana, como lo he hecho durante 12 años exactos. Así que, pongan atención. Si alguna persona aquí, después de escuchar toda la verdad revelada, todavía se atreve a considerar que yo no formo parte de esta familia, con todos mis derechos, puede tener por seguro que desde hoy y para siempre,
Va a comer sus alimentos fríos. Nadie se atrevió a reírse. La tía Nelly asintió enérgicamente, orgullosa. Don Gerardo golpeó la mesa afirmativamente. Por Dios santo que la muchacha tiene toda la razón. Su esposa, doña Faustina, superó el shock, agarró su plato y se sirvió un cucharón enorme de mi ensalada de manzana. Regresé a mi lugar con el alma liviana de 50 kilos de culpa ajena. Me senté relajada junto a doña Carmen. Rafael me sonrió con orgullo inmenso y me pasó a Pedrito, que ya dormía apaciblemente. Lo acomodé en mis brazos, tomé mi tenedor y sin la menor sombra de duda, mastiqué muy lento un jugoso pedazo de pavo. Estaba helado, bastante frío al paladar después de tantas horas de tensión y lágrimas bajo el limonero. Pero te juro, por la vida de mi hijo, que ese frío pavo masticado representó, con mucho orgullo y un profundo alivio, la mejor maldita comida de mi entera y sufrida vida en esa familia.